Tras ser conocido por muchos como el rey del falsete o el falsete de oro, se retiraría de los escenarios a sus 86 años, decepcionado del ambiente artístico, debido a lo poco que le pagaban por cada presentación. Pues si bien se trataba de un ícono de la época de oro mexicana, para la época de los 2000 ya su carrera se veía opacada por nuevos intérpretes de la música ranchera. Incluso se dice que sería su familia quienes le insistirían en finalmente llevar una vida lejos de la luz pública, pues a pesar de que para entonces ya presentaba ciertos problemas de salud relacionados con su avanzada edad, seguía acudiendo a los estudios de grabación y no rechazaba ningún evento al que era invitado. Y si bien pasaría sus últimos años con seres queridos, su edad lo llevaría a sufrir problemas cardiovasculares, y aunque fue tratado, los síntomas no dejaban de atormentarlo. Cada vez se sentía más débil, y en octubre de 2006 llegaría en una ambulancia al Hospital Santa Elena de la capital mexicana, después de que perdiera el conocimiento tras caer desmayado en el baño. Después de examinarlo, sería diagnosticado con un grave cuadro de desnutrición, presuntamente debido a la gran cantidad de medicamentos que tomaba para tratar el entumecimiento de sus extremidades. Dicho esto, a los pocos días incluso lo visitaría al hospital la conductora de televisión Patti Chapoy, a quien recibió muy calmado y hasta le cantó, usando su famoso falsete, demostrando que a pesar de sus padecimientos, su estado de ánimo se mantenía y tenía todas las esperanzas de recuperarse al menos para cantar una última vez frente a su público. Sin embargo, permanecería hospitalizado las siguientes semanas y aunque fue sometido a diferentes tratamientos, su cuerpo parecía no reaccionar. Algunos cercanos al reconocido cantante aseguran que tras varios días en el hospital, cuando lo visitaban ya no podía comunicarse normalmente, sino que apretaba sus manos intentando hacer señas para que le entendieran. Se presume que sería por petición propia que su familia no solo ocultaría su estado de salud esos últimos días, sino desde meses antes en los que ya había presentado síntomas que pronosticaban lo peor. Y es que a pesar de los años que llevaba retirado, el cantautor esperaba volver a ser invitado a otro gran evento de la música ranchera y revivir por última vez sus años de gloria, lo que indicaría que para cuando fue ingresado ya se encontraba en muy mal estado. Su desnutrición solo era un síntoma más débil del cuadro clínico. Aún así, los médicos señalaron el 8 de noviembre que sus niveles comenzaban a ser positivos y se encontraba estable. Pero tan solo 2 días después contraería una infección pulmonar y tuvo que ser entubado para que pudiese respirar. Pero a pesar de los esfuerzos médicos, el 6 de noviembre de 2006, a tan solo una semana de su cumpleaños número 91, Miguel Aceves Mejía daría su último aliento a causa de la neumonía que había desarrollado en las últimas horas. Rodeado por sus familiares más cercanos, su cuerpo fue trasladado a la agencia funeraria Galloso Félix Cuevas de la Ciudad de México, donde fue efectuada una pequeña ceremonia a la que solo asistieron familiares y amigos. Un día después se darían cita también junto a miles de personas, la mayoría de la tercera edad, quienes harían fila para entrar al Palacio de Bellas Artes y dar el último adiós. Curiosamente, aunque se trataba de una multitud, solo el director del palacio sería el encargado de representar a la institución en el evento, así como también sorprendió la poca presencia de artistas que se presumían harían actos de presencia. Menos de 10 figuras fueron interceptadas por los medios, y tristemente esta sería la primera muestra de cómo el mundo artístico había dejado sin pena ni gloria a uno de sus más grandes representantes, al último ícono de la música ranchera que perteneció a la época de oro, mientras que la población demostraría lo contrario. Incluso personas que no sabían de la noticia hacían cola para entrar, considerando que quien fuese merecía respeto, al tratarse de una despedida en el mítico recinto cultural. Desde las puertas hasta la avenida Juárez, bajo el sol, todos ansiosos por formar parte de la ceremonia. Por otra parte, la actriz Lilia Aragón incluso aseguró que en el recinto para dar el último adiós es lo menos que merecía quien dio tanta alegría a sus películas y sus canciones. La Asociación Nacional de Actores se une al duelo. Aquí se reconoce la música popular, declararía, mientras que el primer actor Luis Jimeno, de 79 años, quien arribó a paso lento, dijo: a estas figuras hay que rendirles homenajes. De cualquier forma, alrededor de las 2 p.m. llegaría la carroza de donde sacarían su ataúd, que fue velado por 6 hombres de protección ciudadana, siendo recibido a su entrada al palacio con un aplauso que duró más de 10 minutos. Pero a pesar del sentido gesto, la ceremonia no duró más de 1 hora, y aunque se pudieron escuchar las voces de artistas como Jerónimos Rubio y La Prieta Linda, interpretando algunos de los éxitos de Aceves, el evento se vio empañado por la presencia de funcionarios de seguridad, que empezaron a pedirle a la gente que desalojara por una protesta que marchaba hacia el lugar. Dicho esto,
Si bien para entonces ya el ataúd estaba siendo retirado del palacio para llevarlo al Panteón Jardín de la capital mexicana, esa supuesta marcha nunca ocurrió. Pero debido a la falsa advertencia, los restos del cantante fueron sepultados en presencia de muy pocas personas. Aún así, su familia agradeció a los presentes, pero muchos otros repudiaron la acción, que fue vista como un sabotaje por parte de los encargados de la organización en el Palacio de Bellas Artes, quienes no habían querido recibir esta ceremonia desde un principio. Cierto o no, Miguel Aceves sería despedido tal y como lo hubiese querido, con música y alrededor de sus seres queridos, dejando así un legado de una voz inimitable y un falsete único que lo convirtió en un ícono de la música ranchera y popular en México y el extranjero. Pero para entender cómo logró esto, y a su vez la admiración de muchas personas que así como lo recordaron ese día, lo recuerdan en la actualidad, es necesario repasar parte de su vida artística y momentos de su vida personal. Nacido el 13 de noviembre de 1915 en El Paso, Texas, Miguel Aceves Mejía sería realmente registrado un mes después en Chihuahua, México, debido a que su familia justo antes de nacer tuvo que huir de la localidad mexicana cuando ésta fue tomada por el militar revolucionario Francisco Villa, y no regresarían hasta un mes más tarde. Ya siendo criado en México, el país que siempre consideró su verdadero hogar, perdería a su padre cuando tenía 4 años, por lo que desde muy pequeño empezó a trabajar para ayudar a los gastos de la casa, como bolero y vendiendo periódicos. En su adolescencia llegaría la Segunda Guerra Mundial, y para evitar el llamado obligatorio de unirse a las tropas estadounidenses, renunció a esta nacionalidad. Aunque más allá de querer huir del servicio militar, para entonces quería mantener su trabajo como ayudante mecánico en la Ford Motor Company, la cual sorpresivamente lo llevaría a dar sus inicios en la música, después de que, a pesar de ser tartamudo, audicionó y ganó un concurso de canto que hizo la empresa. El premio lo llevó a ser contratado por la radio XEB en Monterrey, donde debutó como cantante en el trío musical Los Porteños, con el que grabó su primer disco, además de colaborar en la emisora cantando boleros y otros ritmos. Pero el pago no era suficiente, y trabajaba por las noches como chofer para una familia adinerada que le ofreció mudarse con ellos a la Ciudad de México. Una vez en la capital, no solo decidiría continuar su carrera musical como solista, sino que también incursionaría en la actuación en una compañía teatral ambulante en 1936, y más tarde fue invitado a una radio local, pero en esta le prohibieron cantar rancheras, que era la música que solía interpretar, pues le aseguraban que el género no estaba de moda. Debido a esto, participaría en una huelga de cantantes en la que conoció a Mariano Rivera, director artístico con el que grabaría su primer disco ranchero en 1948, un éxito que lo consagró como el rey del falsete y le permitiría hacer una impresionante carrera musical, llegando a grabar hasta 1,600 canciones en diferentes géneros folclóricos mexicanos. Dicho esto, años más tarde el cantautor mexicano David Zaizar también recibiría este mismo apodo, lo que levantó controversia entre admiradores de ambos cantantes, pues Zaizar también incursionaba en el cine y en esta área. Aunque Miguel tenía experiencia, presentaba dificultades en las audiciones por su tartamudez. No obstante, gracias a su popularidad, el entonces presidente argentino Juan Domingo Perón, admirador de Miguel, puso a su disposición un especialista que le trataría su tartamudez, realizando una prueba de hipnosis. En esta descubrirían que su padecimiento no era de nacimiento, como creían algunos, sino que se originó a sus 13 años debido a un trauma. Un joven Miguel había visto cómo perdía la vida a un hombre justo frente a sus ojos, después de sufrir un impacto de bala. Este descubrimiento lo ayudaría a superar su problema, y fue cuando regresó a México para debutar finalmente como actor de cine. Su popularidad ya como cantante más su talento actoral lo llevaron a participar de hasta 70 películas, ocupando un gran espacio en la época de oro del cine mexicano, tras el fallecimiento de grandes figuras como Jorge Negrete, Pedro Infante y Javier Solís, personajes que recordó en una entrevista asegurando que si para ser inmortal como ellos debía morir joven, prefería quedarse en la tierra de los mortales y vivir por lo menos 100 años. Sin embargo, en los años 70, se vería envuelto en un conflicto donde su vida peligró durante horas, pues junto a su equipo de mariachis fue secuestrado por guerrilleros cubanos, que tomaron el mando de un avión que viajaba de Miami a México, el cual fue obligado a aterrizar en Santiago de Cuba. Si bien saldría ileso, durante el vuelo fue amenazado y en el aterrizaje forzoso sufrió algunos golpes, pero una vez superada esta experiencia, continuaría con su carrera durante muchos años más, y se presentaría ante su público hasta sus 86 años. Aún así, para entonces ya no recibía una buena paga en cuanto a regalías, y comenzó a sufrir diferentes padecimientos a medida que pasaba el tiempo, hasta que fue víctima de esa infección pulmonar de la que no pudo recuperarse.
falleciendo el 6 de noviembre de 2006, pero dejando una enorme huella artística que incluye hasta 96 discos e icónicas canciones como La Malagueña, El Pastor y El Jinete, que siguen siendo populares hoy en día. Incluso tras su partida, su carrera ha sido reconocida con numerosos premios y honores, convirtiéndolo en un ícono de la cultura mexicana.